Don Carlos Hernández, bienvenido a Planet Academia. Bien hallado. Don Carlos Hernández, doctor Carlos Hernández, jefe de servicio de urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, pues si no el hospital más grande de nuestro país, uno de los más grandes, ¿no? Ha sido además también vicepresidente de la Asociación Española de Urología, ha sido presidente de la Sociedad Urológica Madrileña, ha sido coordinador del grupo de entonces llamado endoscopia, hoy litiasis, laparoscopia, endoscopia y robótica o algo así, no sé si lo he Endoscopia, dicho. laparoscopia y Y robótica. robótica. Un grupo muy querido por muchos de nosotros, entre los que me incluyo. Y bueno, y siempre te ponen la etiqueta, Carlos, de haber sido el jefe de servicio, yo creo, más joven de, no sé si de España o de Madrid, cuando llegaste a la silla, ¿no? Así es. ¿Qué tal estás, Carlos? Antes Muy de nada. bien, primero encantado de estar aquí y agradecido de que, bueno, podamos charlar durante un buen rato, ¿no? Carlos, suelo empezar preguntando un poco cómo fueron tus comienzos, cómo se te ocurrió ser médico. Pues mira, yo desde que pasé la época infantil de querer ser torero o futbolista o probablemente bombero, ya siempre quise ser médico. No tuve ninguna otra idea, otra interés. Es verdad que probablemente lo tenía fácil. Mi padre era médico rural en la provincia de Segovia. Y no sé si fue, porque tampoco él me influyó para inculcarme lo interesante o lo atractivo que podía ser la medicina, pero a lo mejor simplemente viendo o oyendo conversaciones en mi casa, con sus amigos, con médicos de otros pueblos de alrededor, pero yo nunca recuerdo, ya digo, a partir de los 12, 11, 12 años, que quisiera otra cosa o me interesara otra cosa que no fuera el ser médico. Así que para mí fue bastante sencillo. ¿Y luego cómo fue cuando empezaste la carrera? Bueno, yo hago todo el bachiller interno y interno en los años 70. Es decir, internados duros, de verdad. O sea, yo me he pasado bastantes noches, un rato largo de rodillas y con los brazos en cruz a la 1 de la madrugada a 0 grados. Joder. Eso la verdad es que hoy se ve como una barbaridad. Yo creo que al final eso te endurece en la vida. Pero bueno, de ese sistema yo vengo a Madrid. Vengo a Madrid a hacer la carrera, entro en la Universidad Autónoma y en un colegio mayor. Y eso me cambia la vida, porque de repente yo veo que hay otra vida distinta a la que yo conocí en Segovia, en el internado, etcétera. Me dejo el pelo largo, me dejo barba, me voy a la facultad con una chilaba mora y con un macuto militar al hombro, cosa que a mis padres cuando me ven de esa guisa pues les horripila. Y la primera evaluación, yo que había sido siempre un niño bastante estudioso, siempre de los 2 o 3 primeros de la clase, pues de 4 asignaturas, en la primera evaluación suspendo 3. Solo aprobé psicología. Toma ya. Y Pues no te tenía yo esa imagen de ti. Nunca, bueno, nunca fue, había fue un periodo conocido muy esa. corto, ¿eh? Fue un periodo muy corto. No conocía esa época. Mi padre, cuando recibió las primeras veces las notas a las cuales no estaba acostumbrado, pues me cayó una bronca importante. Y yo mismo me di cuenta que esa no era la vía, ¿no? Entonces, una vez pasado el primer trimestre, yo ya me centré en lo que tenía que hacer y a partir de ahí pues hice la carrera bien y sin problemas y sacando buenas notas, etcétera. Pero al principio fue un poco decir, pero si esto es Hollywood, pero si aquí no hace falta venir A a clase. una hora concreta, si la clase te la puedes fumar y no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que cuando recibí las notas a mi padre le sentó como un tiro. Pero a mí me sentó igual de mal. Y bueno, pues fui capaz un poco de reaccionar a aquello. Eso sí, la barba no me la quité hasta que me fui a la mili, que no dejaban en aquel entonces ir con barba. Me afeité y me
la sensación de desnudez fue de tal calibre que me dejé el bigote. Y por eso llevo bigote desde entonces y no me lo he quitado. Qué bueno. Y esto, ¿tú estudiaste en la Autónoma? ¿Entonces se estudiaba toda la carrera en la facultad o era como ahora que vas a un hospital a hacer el segundo ciclo? No, igual que ahora. O sea, yo hago, el primer año éramos 400 en primero de la Autónoma, no cabíamos en la Facultad de Medicina y lo hicimos en el Salón de Actos de Económicas de Canto Blanco. Ujú. Y ya los que pasamos, porque es verdad que en esos primeros años de la Autónoma, yo soy de la sexta promoción, nosotros empezamos 400 y año por año no acabamos más de 60 personas. O sea, la escabechina Fue era importante. brutal. Había que aprobar todo el curso en junio. Si te suspendían alguna en septiembre te volvías a presentar de esa asignatura y de un colectivo o de un integrado que hacía un repaso del resto, aunque ya las tuvieras aprobadas. Era duro, de tal manera que, bueno, pues íbamos quedando menos y ya a partir de segundo pasamos a la facultad, hicimos en la facultad segundo y tercero y ya cuarto, quinto y sexto nos fuimos repartiendo en los hospitales que estaban entonces en la Autónoma, que eran tres. Era Puerta de Hierro, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz. Yo lo hice en Puerta de Hierro y de ahí empezó un poco mi interés también por la urología. ¿Y por qué? Cuéntame eso. ¿Cómo fue? Bueno, pues los cursos ya clínicos rotábamos por los distintos servicios y una de mis rotaciones, pues lógicamente en quinto de carrera, fue en el servicio de urología. Y vi otra, pues claro, estoy hablando de hace muchos años, de los finales de los 70. Empezaba la endoscopia y allí, pues en aquel entonces el doctor Ondina era uno de los que estaba potenciando las resecciones transuretrales. A mí todo eso pues me llamó la atención. Y entonces, entre las opciones que me planteé hacer cuando acabé la carrera, eran todas opciones quirúrgicas. Es verdad que a mí la parte médica me ha llamado poco la atención o me ha parecido menos atractiva que la parte quirúrgica. Me ha gustado lo de la sangre. Y yo tenía tres opciones en mi esquema cuando hice el MIR. Cirugía plástica para ganar dinero, cirugía general y urología. Ese año de cirugía plástica solo salía en Madrid una plaza en el 12 de octubre. Vaya. Y el 12 de octubre en aquel entonces estaba pues, prácticamente fuera de Madrid. Yo vivía en otra zona de Madrid y tal. Es curioso, pero son decisiones que tomas en la vida a veces de forma un poco, para oírlo reflexiones y de coño, simplemente eso me hizo no optar a ella. Y luego, en cirugía general, yo tuve relación, por distintos motivos, con el que era entonces jefe de cirugía general en Puerta de Hierro, que era Vicente Rojo, hijo del general Rojo de la República, y que tuvo que salir huyendo cuando acabó la guerra, y se refugió él con la familia en Colombia. Bueno, pero esto pasó y el hijo de este hombre volvió a España, bien formado, habiendo hecho una buena carrera en cirugía y obtuvo la jefatura de servicio de Puerta de Hierro. Bueno, pues esa relación personal me hizo pensar que esa podía ser mi primera opción. Pero me la quitó otro que tenía mejor nota que yo, con lo cual me quedé sin esa opción. Y como mi tercera opción era urología, y también, de manera curiosa, yo me formé en Puerta de Hierro, pero las especialidades que no tenía Puerta de Hierro las hice en La Paz. Ginecología, pediatría. Entonces iba muchas veces por la carreterita que unía La Paz con Puerta de Hierro. Y se estaba haciendo el Ramón y Cajal, se estaba construyendo. Entonces dije, coño, qué bonito ser residente aquí en nuestro hospital, espectacular, que lo están haciendo con todos los mejores adelantos. Entonces estaba urología, Ramón y Cajal, como opción cuando me tocó por orden, y ahí es que acabé. Y acabaste. ¿Y de jefe quién tenías en el Jefe estaba Casimiro Romero. Uh-huh. Casimiro Romero Aguirre, que venía de La Paz, perdón, venía de Puerta de Hierro, precisamente,
también es una historia curiosa esa, porque esa jefatura de servicio se la ofrecen en primer lugar a don Antonio Puigvert. Ujú. Antonio Puigvert dice que muy bien, pero que él está la mitad de la semana en Barcelona, a la mitad de Madrid, y le dicen que no, Claro. que el hospital va a ser un hospital muy potente y que no. Después contactan con Martínez Piñeiro, y estuvo a punto de ser jefe, pero al final aquello no cuajó. Y el tercero en discordia fue Casimiro Romero, que era el jefe de Puerta de Hierro entonces, y que fue al que finalmente le adjudicaron la jefatura. Y con ese jefe es con donde yo empecé la residencia. Que coincidisteis varios jefes de servicio actuales, ¿no? Porque Sí, coincidiste sí, 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 con Carlos sí. Llorente, ¿no? Pues mira, antes que yo, Paco Boronat, que ha Ajá. estado muchos años de jefe de servicio de la FE en Ujú. Valencia. Luego del curso, nosotros entramos dos, que fuimos Carlos Llorente, que está de jefe de servicio en Ujú. Alcorcón, y yo. Detrás de nosotros, Javier Moreno ha estado de jefe de servicio en Villajoyosa, y luego ha habido ya otros muchos más. Bueno, entre Carlos, ellos el que es actual jefe de servicio del Ramón y Cajal, Javier Javier Burgos, Burgos. que era 2, 3 años detrás de Y nosotros. Carlos, el de Mallorca, ¿no? Carlos Gutiérrez, Carlos Gutiérrez. efectivamente, Carlos Gutiérrez, que era residente detrás, justo detrás de Ya. Carlos Llorente y mía. O sea que sí, sí, efectivamente hay. Paco Boronat, que es de Alcoy y Sí, señor. que nosotros, yo me formé en Alicante, como sabes, y bueno, fue un hombre muy querido y muy apreciado en toda la Comunidad Valenciana, porque Muy era un hombre buena de muy buena gente, escuela, ¿no? muy buena gente, muy buen profesional, un Sí, tío muy serio. sí, sí. Sí, yo tuve muy buena relación con él mientras éramos residentes. Bueno, tan es así que yo, cuando él se fue, yo me fui a vivir a la casa donde él ¿Ah, sí? estaba, en el Pinar de Chamartín. Ah, qué bueno. Y luego, ¿cómo surge la jefatura del Gregorio Marañón? ¿Tú acabas la residencia? Yo acabo la residencia y me voy al paro. Ajá. Porque en aquel entonces la situación no era tan boyante como ahora, Ah, ¿no? Me voy al paro y me voy 15 días a esquiar con unos amigos y tal. buen plan, hombre. Buen plan, sí. Y ya veremos. Y me vengo para acá y empiezo a mirar, a ver qué opciones, y me encuentro una plaza de un ambulatorio muy cerquita del Ramón y Cajal, en Doctor Esquerdo. Y bueno, pues voy a la consejería. No, consejería de sanidad no, porque en aquel entonces esto era Ministerio de Sanidad. Salud. Voy al Insalud y bueno, me cojo esa plaza de manera interina. Y cuando estoy ahí, y llevo 2 o 3 meses, me entero que salen plazas en el Gregorio Marañón. Y he hecho mis papeles. Que el Gregorio entonces era el hospital provincial, Era hospital provincial, sí, porque ya venía del había muerto Francisco años Franco, atrás. claro. Fue Hospital Francisco Franco. Cuando murió Francisco Franco, le denominaron, le quitaron ese nombre, le pusieron Hospital Provincial, ¿no? Y luego ya posteriormente fue Gregorio Marañón. ¿Y estaba ubicado entonces aquí al En el lado? mismo sitio, no, no. Ah, estaba Esto allí. es mucho más antiguo. Aquí al Ah, lado del vale. Reina Sofía estuvo inicialmente, Vale. pero en los años 64, 65 ya se traslada al A sitio la donde, ubicación donde actual, ¿no? está ahora. Entonces, bueno, pues he hecho mis papeles y consigo una plaza interina, y ahí entro de adjunto. Ujú. Y ahí entro de adjunto y estoy de adjunto 5 años, y al quinto año pues hay una crisis de cambios, de jubilaciones, de tal. Y yo, pues la verdad es que venía del Ramón y Cajal, que era otro concepto de medicina en aquel entonces, de urología. Empiezo a hacer cosas un poco innovadoras, publico, tal. Ese hospital y sobre todo ese servicio era un servicio todavía anclado en una generación anterior. Y eso pues le debió llamar la atención a la dirección del hospital, que no estaba acostumbrado un poco a eso. Entonces queda vacante esa plaza y a mí me llaman si me quiero encargar puntualmente hasta que aquello salga a oposición.
yo me da un poco de vértigo porque, claro, yo tenía entonces 34 años, había estado 5 años de residente y Y 5 5 años de adjuntos. adjunto. Y, pero pues un poco lo que es la locura de la juventud, ¿no? Yo había hecho la mili en los paracaidistas de Alcalá de Venga, Henares. no. Me había tirado 14 veces de un avión. Y entonces yo decía, pues si ya me he tirado de un avión, El vértigo ya lo no voy tenía. yo a poder tirar con esto. Bueno, es un poco una anecdotilla, ¿no? Pero al final decidí que para adelante. Y bueno, para adelante, pues fuimos cambiando la idiosincrasia del servicio, fuimos introduciendo técnicas, tal, de tal manera que cuando salió unos años después la plaza por oposición, pues me la llevé. Por lo tanto, desde los 34 años estoy de jefe de servicio. Sí. Un buen recorrido. Y en esos años, porque, claro, tú has visto aparecer, yo, como sabes, le tengo mucho cariño a Gaspar Ibarlucea, que fue mi mentor, y siempre hablaba de ti Muy muy buen amigo bien. mío, muy buen amigo. Siempre habla de ti muy bien como persona, pero también decía que fuiste de los primeros que hiciste cirugía laparoscópica en España y ellos se atribuían también el mérito que te daban, además que te dieron mucho apoyo desde la Sociedad Vasca de Urología, ¿no? Así Que es. te llamaron Así muchas es. veces a... Yo he estado muchas de las veces haciendo ponencias o conferencias, incluso operando en directo en cursos que organizaba la Sociedad Vasca de Urología. Ya fui amigo de Carlos Bernuy, que fue un Sí, el poco jefe de Gaspar. su antecesor de Gaspar y con el cual también les unía muy buena relación. Y bueno, recuerdo una anécdota que cuando se construye el museo en Bilbao, El el Guggenheim. Guggenheim, pues la Sociedad Vasca hace un acto ahí y Carlos Bermuy, que era el presidente entonces de esa regional, que Ujú, no eran todavía asociaciones ujú. autonómicas, me llama y me dice que quiere que dé una charla, pero tengo que dar una charla que sea entretenida no solo para sus urólogos, sino también para sus mujeres. Y claro, dices, ¿y esto como yo? Y curiosamente empiezo a hablar entonces de la telecirugía, de la robótica, tal, y doy una charla en el Guggenheim de unos aspectos que luego han tardado 10, 15 años, 20 años en irse introduciendo, ¿no? Pero, o sea, eso demuestra un poco esa relación muy buena y, por ejemplo, una de las... Yo introduje también la primera nefrectomía por vía retroperitoneal y lo publico en actas y la hago a una enfermera de, pues creo que era de Galdácano o tal, en un Así. curso de la Sociedad Vasca en directo, que también había que tener bemoles Desde luego. para ¿Eh? tirarse a esas piscinas, ¿no? Eh, Pero bueno, eras joven mm. y te comías lo que fuera en aquel momento. Así que le reconozco a Gaspar su amistad, su apoyo y una relación que con el paso de los años sigue igual, porque hace en la última reunión que hizo el grupo en Bilbao Sí, sí, volví sí. a estar y volvimos a comer juntos. Así es. ¿Cómo son esos? Yo te pregunto para que me lo cuentes. Los he vivido de otra manera, ¿no? Pero esos momentos en los cuales, pues, apoyas una técnica nueva, supongo que con muchos detractores, claro, porque no nos caracteriza a los médicos en general y a los cirujanos ser especialmente abiertos a nuevas. Totalmente. Hemos cambiado, gracias a Dios. Yo creo que ha cambiado. Pero es verdad que veníamos, la cirugía en general y la urología en particular, de una época donde las técnicas quirúrgicas no habían cambiado. Se habían desarrollado a finales del 19, principios del 20, pero seguías haciendo lo mismo. El abordaje por esta vía, la disección de tal, el uréter de no sé qué, lo que fuere. Y empieza a haber una revolución que en urología aparece antes con el tema de la endoscopia del aparato urinario inferior, pero en un momento dado, años 90, aparece la laparoscopia, que es otro mundo. Y yo, si quieres, te puedo contar un poco Sí, sí, cómo empiezo yo esto. claro. Pues a mí me oferta Enrique Pérez Castro un contacto con la compañía Olympus japonesa, que
tenía una máquina de hipertermia. Hipertermia fue un tratamiento que muchos de los urólogos jóvenes ni les sonará, que es simplemente calentar la próstata, y que parecía que podía tener un cierto interés en la HBP. Y bueno, que querían hacer algo aquí, que habían contactado con él, pero claro, él trabajaba ya solo en medicina privada, no podía ofertar un estudio de volumen y tal, y entonces me llama si a mí me puede interesar. Yo me reúno con ellos y entonces me cuentan, y yo, bueno, pues podemos hacer un estudio bien hecho, no tan bien hecho como se hacen ahora, pero bien hecho. Había muchos menos condicionantes de todo tipo, teníamos más libertad los médicos por nuestros errores y tal, pero podíamos hacer estudios de una manera más sencilla. El caso es que les digo que podemos hacerlo y me dicen, bueno, y doctor, ¿usted qué quiere por este trabajo? Yo acababa de venir a de una reunión en Washington de la organización de endoscopia que se iniciaba en aquel entonces de endoscopia, y aparece la primer póster de extirpación de un riñón por laparoscopia, que lo hace Ralph Kleiman. Y a mí aquello me llamó enormemente la atención, de que por unos agujeros se pudiera sacar un riñón. Y había en el Congreso una exposición de los aparatos, de los trócares, de tal. Y algunos de ellos eran del grupo de Olympus. Y entonces les dije, pues mira, yo hace poco he visto esto, me gustaría un poco poderlo introducir a nivel del experimental. Nosotros tenemos un buen centro de cirugía experimental en el Marañón. Digo, pues si me dan un equipo de laparoscopia con columna, con la óptica, con los trócares y tal, pues eso es lo único que querría. Ah, pues cuente con ello. Y entonces montamos esto en el experimental del Marañón. Y el primer día que yo voy a hacer un cerdito, llamo a Enrique Pérez Castro, que era el que me había facilitado el contacto. Y le digo, oye, Enrique, ¿quieres venir a hacer conmigo esto y tal? Ah, pues sí, porque tal, yo lo he leído y tal, no sé qué. Bueno, con decirte que aquello fue un completo fracaso. O sea, claro, no sabíamos poner los trócares, no sabíamos lo que era la triangulación. Estuvimos 3 horas medio mareados. Y Enrique me dijo, Carlos, muy bien para ti. Pero eso sí, él, que sabe de marketing, unos días después aparece en un periódico, que es el periódico, yo tengo foto de ello, alguna vez lo he enseñado en alguna charla, aparece una noticia en el periódico Diario 16. El doctor Enrique Pérez Castro y el doctor Carlos Hernández han hecho la primera cirugía laparoscópica experimental. No habíamos hecho la realidad, que habíamos hecho un desastre. Pasado mal. Un desastre. Mal no, porque era un cerdito y no tenía más trascendencia. Pero a mí eso me hizo pensar, oye, esto, como todo en la vida, es una manualidad. En la medida que te vayas entrenando, que lo vayas repitiendo y tal. Total, que conseguí apoyo de la dirección del hospital, que me ponían una mañana un cerdito durante 6 meses. Y entonces yo iba esa mañana, que me parece que era un jueves por la mañana, me llevaba a Gregorio Escribano, me llevaba a Andrés de Palacio, que era residente nuestro, etcétera. Bueno, y ya empezamos a entender cómo iba aquello. Ya en algún congreso pues vi alguna cosa más. No había internet, no había ninguna otra cosa así que te pudiera formar más. Y ya un buen día decidimos que había que dar el paso al humano, y en ese periodo de tiempo hacíamos linfadenectomías a los cánceres de próstata para ver si tenían afectación linfática, para hacer luego o no hacer una prostatectomía radical. Y lo hacíamos abierto. Entonces se empezaba a decir que eso lo podíamos hacer por laparoscopia, y la primera cirugía que hicimos en el Marañón por vía laparoscópica, que me ayudó Gregorio, fue una linfadenectomía, y reconozco que el primer trócar que puse, yo creo que no he estado jamás tan taquicárdico en mi vida. O sea, tener al paciente ya con la aguja de Verres, la insuflación del abdomen,
meter un trocar de este calibre con un punzón metálico. Dice, este hombre lo clavo aquí en la mesa quirúrgica. Bueno, aquello nos costó unas horas de trabajo, pero fue bien, ¿no? Y bueno, pues eso me fue animando a seguir y así empecé. Me hace mucha ilusión que digas de motu propio que lo pasaste mal y que tuviste miedo, porque yo siempre soy de los que habla del miedo del cirujano, ¿no? Porque me parece que los jóvenes tienen que oírlo, Totalmente. que se pasa mal Se y que pasa se mal. pasa miedo y que el que no lo demuestra pues está disimulando o es un psicópata, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, si estás empezando algo en lo cual todavía no tienes, insisto, que el mundo que yo estoy describiendo no tiene nada que ver ahora. Ya. Ahora hay pelvic trainer, hay películas, te puedes meter en programas en internet, tal, hay cursos de formación, hay todo lo que tú quieras. En aquel entonces no había nada. O Claro. sea, Era una curva de aprendías descubrimiento más que de aprendías aprendizaje, ¿no? con esfuerzo, con sacrificio, con estrés, te entrenabas un poco si podías en el tema de los experimentación animal y con eso trabajabas. Fíjate, y es curioso y bonito a la vez que luego habéis sido centros pioneros en la linfadenectomía en la recidiva bioquímica, que habéis hecho además muchas comunicaciones a congresos internacionales. Habéis, luego con David Subirá también iniciasteis una nueva técnica de linfadenectomía endoscópica Endoscópicas, en el exacto, cáncer de pene, en ¿no? el cáncer O de sea pene. que lo de la linfadenectomía fue el principio, ¿no? No Sí, lo sí, sabía. así empezamos, así Qué empecé. bueno, qué bueno. Oye, y ya viendo un poco el final, que no te quiero interrumpir mucho, cuando tú estás tantos años y manejas a, bueno, a gente que ha sido gente de peso, con mucho ego, cuando digo ego lo digo en el buen Sí, sentido de la sí, palabra, sí, vamos, sí, sí. gente No, pero es chapalante, así. líderes, ¿no? Yo, la verdad es que siempre he pensado, y no te lo digo, vamos, no pretendo halagarte gratuitamente, pero que has sabido manejar muy bien a esa gente. La prueba de ello es que todos hablan muy bien de ti. Es decir, eh, Ignacio Moncada, que estuvo en una entrevista en un capítulo de estos, él te describía como uno de sus referentes. Bueno, David Subirá, aunque ha marchado a otros horizontes, ¿no? Pues le has dado la oportunidad, yo creo que eso es muy de agradecer, le has dado la oportunidad de desarrollarse mucho, tanto en cirugía laparoscópica como luego con el robot Da Vinci cuando ha llegado al hospital, a otras personas del servicio también, y qué papel juega ahí el jefe, el compañero, el cirujano, los egos? ¿Cómo los manejas para tener lo que yo siempre he dicho que vosotros en el Gregorio Marañón habéis tenido o tenéis un equipo con un ambiente muy bueno, ¿no? Donde tomabais una caña después de trabajar, y eso a mí la verdad es que me ha dado una envidia sana siempre, ¿no? Bueno, yo creo que esto no está en los libros, esto es algo que la vida te va llevando de una u otra manera. Yo te diría un poco cuál ha sido un poco mi filosofía, ¿no? Primero, entender que todo el mundo en un servicio tiene que aportar y tiene cosas para aportar, ¿no? Evidentemente no todo el mundo puede hacerlo todo y puede hacerlo todo al mismo nivel, eh, pero ni en medicina, ni en el derecho, ni en la arquitectura. Pero todo el mundo, y hay trabajo en los servicios, y más en servicios grandes como es este, para que cada uno tenga su hueco o su área donde se sienta importante y donde se sienta y lo sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo he intentado que toda la gente de mi servicio se vaya teniendo un área de la que se siente, sobre todo cuando ya va creciendo en el tiempo, se sienta responsable de ella, ¿no? Has hablado de Ignacio Mancada, con el que me une una amistad enorme desde que él empezó la residencia en el Marañón. Ignacio siempre fue un hombre muy inquieto y tal, y bueno, pues no existía la andrología en mi hospital cuando yo me hice cargo del servicio. Yo venía del Ramón y Cajal, donde ya poníamos prótesis de impotencia en aquel entonces. Yo sabía ponerlas, empecé a ponerlas, pero no era una unidad como tal. Entonces, bueno, pues le encargo eso a Nacho y él
se va a Estados Unidos, está unos meses ahí, viene. A partir de ahí ya hay que dejarle a la gente a tomar sus propias decisiones. O sea, el jefe de servicio evidentemente tiene que tener una visión global de todo, pero tiene que ir dejando que su gente crezca. Y te pongo a Nacho como ejemplo, pero me daría igual a Gregorio Escribano en el área de suelo pélvico, ahora Enrique Lledó, que ha sido el que ha sustituido a Nacho, Gonzalo Bueno ahora en el tema de la litiasis. O sea, al final la gente tiene que entender que en ese área son importantes, lo hacen bien y el jefe no les quita protagonismo. Tú tienes que tener tu protagonismo en lo que sea. Pues oye, yo por ejemplo, durante el tiempo que me dediqué a la laparoscopia, pues evidentemente, pero llegó un momento en que ya mi papel no era tanto ese, sino que era David el que tenía que seguir, David Subirá, y a David Subirá le formé en cirugía laparoscópica y me ha superado, etcétera, etcétera. Cada uno tiene o le tienes tú que facilitar un área. Luego hay gente que por lo que sea están a gusto donde están, no quieren más. Pero si son inquietos, si tienen ganas de hacer más cosas, tal, yo pocas veces les digo que no. Viene la gente a hacerme propuestas. Oye, ¿por qué no miramos? Vale, y lo vas a llevar tú. Ahora, repórtame, cuéntame cómo va. Y a lo mejor hay veces que digo, mira, tío, esto no puede ser. Puede ser porque o no encaja en la globalidad del servicio o ya tienes otras muchas cosas que no te pueden cargar más y esto lo va a llevar. Tienes que buscar un poco el equilibrio ahí. Pero hay que dar protagonismo porque además estamos en una actividad donde la gente es trabajadora, estudiosa, son listos, se han esforzado para llegar a donde están. O sea, lo que no puede ser es que sean anulados por un señor simple y llanamente porque sea su jefe y porque tenga a lo mejor 10 o 15 o 20 años más que ellos, ¿no? Yo creo que ese es un poco así, a nivel genérico, y luego tener siempre la mano izquierda de los problemas, resolverlos dentro del despacho. O sea, cuanto menos salgan afuera, mejor. O sea, hay que discutir en las sesiones, hay que evitar siempre los enfrentamientos personales, que también los hay. Yo siempre también digo que la figura del jefe de servicio es más de bombero torero. O sea, es estar más con la manguera apagando los fueguecillos antes de que se conviertan en un incendio de todo el edificio y de tener la muleta en la mano izquierda y a veces pues templar a los toros bravos estos que quieren comerse el mundo, ¿no? Pues cuidado que el mundo no es tan fácil comérselo y a veces hay que frenar un poquito y con una media Verónica pues esa sangre caliente se apacigua. Bueno, pues esa figura de bombero torero yo creo que es importante. Y luego también yo creo que tu equipo te tiene que tener, o sea, tienes que tener un cierto perfil que haga que te respeten, no ya por los años, sino, oye, pues has hecho cosas, has abierto puertas, tal, y eso a veces hace que gente que a lo mejor con otros personajes se enfrentarían, a lo mejor contigo es verdad que tienen un poquito más no digo de disciplina, pero sí de una discusión mucho más inteligente. Porque enfrentarse con los jefes es lo peor que puedes hacer. Vamos, hombre, otra cosa es que ya había más remedio y de ahí ya estoy perdido por de perdidos al río. Pero en general, yo siempre lo he dicho en mi servicio, yo prefiero llevarme bien con la dirección porque les tengo que pedir cosas. ¿Cómo ha sido esa relación? Porque tú has tenido muchos años de relación con una gerencia de un hospital muy importante, ¿no? Con un servicio de oncología muy importante a nivel nacional, que supongo que a veces pues no es fácil, No ¿no? es fácil. No es fácil, pero vuelvo a lo mismo. O sea, tú tienes que transmitir coherencia. Si yo digo que voy a hacer una cosa y que si me compran esto lo voy a llevar adelante, tengo que demostrar que si al final me lo han comprado, eso ha ido adelante. Yo creo que he conocido, pues no recuerdo, pero más de 10 gerentes con toda seguridad. Y como anécdota, y ayer, hablando con Alfredo Rodríguez Antolín, le comentaba que yo
hace años, cuando los nuevos gerentes te llamaban, ¿no? Llaman los jefes de servicio a ver, oye, pues qué son tus necesidades. Luego no te harán mucho caso, o te harán un poco, o lo que sea, depende del momento y de la época. Pero yo había una cosa que siempre utilizaba, que era, digo, mira, al final, al servicio de urología lo debes tratar bien, porque tú antes o después vas a pasar por el servicio de urología. Pasarán por nuestras manos, ¿no? Eso que repetía y repetí durante bastantes años, ahora lo he tenido que cambiar. En mi hospital y en muchos hospitales, las direcciones están en manos de mujeres. Ujú. Mi gerente es mujer, mi subgerente es mujer, mi directora médica es mujer. Pero ahora, ¿qué hago? ¿O qué digo? Oye, a urología tratarlo bien porque vuestros maridos van a pasar. Bueno, pues un poco dar seriedad y tener también un poco ese feeling con los que están encima de ti, que no es ser un baboso o tal, pero tienes que llevarles también un poco a tu terreno y transmitirles una cosa que es real. Mira, tú llevas aquí 3, 2, 5 años, yo llevo 30 con la camiseta, en este caso del Real Madrid, del Gregorio Marañón. Luego, ten por lo menos la honestidad de entender que lo que te digo, de verdad que me lo sé. Y si me puedes ayudar, pues para adelante. Y si no podemos, pues no podemos, ¿no? Pues esa relación tal, yo creo que en general la gente lo entiende bien. Oye, tú eres un tío simpático, la verdad. ¿Tú Porque, crees? sí, porque yo recuerdo cuando te conocí en Santiago de Compostela en un congreso precisamente Sí, me acuerdo, del además. grupo de litiasis y la paroscopia, que, joder, te veíamos todos como un tío muy consolidado, un señor respetable, no, en fin, elegante, siempre con traje y corbata, con un bigote muy característico que sigues llevando, que ahora nos explicamos el origen. Y me llamó la atención tu cercanía hacia la gente joven, ¿no? Porque, bueno, yo tenía buenas referencias tuyas por algún nexo que tenemos tú y yo, también por Gaspar Ibarlucea, y me llamó la atención esa cercanía tuya hacia la gente joven, pareciendo un señor, digamos, menos accesible de lo que eres. Tú ahora mismo, ¿cómo ves ya en la época que estás, ¿no? Que estás poco a poco ya dejando paso a la gente joven? ¿Qué te gustaría de un tío joven o de una tía joven en urología? ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo ves el futuro de la urología? Mira, hay una cosa que es muy habitual, sobre todo cuando vas teniendo años, y es decir, los de las siguientes generaciones no trabajan como trabajaba yo o mi generación, ¿no? No tienen esos intereses de comerse el mundo como teníamos los de nuestra generación, son unos flojos. Y ese comentario, que a mí también a veces me surge, reconozco que es erróneo. Porque eso también me lo decía mi padre. Claro, mi padre había vivido la posguerra y evidentemente su época histórica fue mucho más dura que la que pudo ser la mía, que también fue durilla con el internado que te he comentado, el tal y cual, ¿no? Pero yo creo que esa reflexión no nos lleva a ningún lado. O sea, las generaciones son distintas y más ahora que la sociedad está cambiando a una velocidad brutal porque el entorno es distinto. Y lógicamente, mira, el otro día acudí a una conferencia de un antiguo director del hospital, Pedro García Barreno, un tío muy interesante, pero ya con 80 años, que él estuvo viviendo y durmiendo en una habitacioncita del antiguo hospital provincial, que ese sí que era el que estaba aquí, prácticamente durante toda la carrera, para conseguir luego ser médico interno y no sé. O sea, eso hoy es inimaginable, inimaginable. Pero eso quiere decir que esa generación ha llegado a metas mayores que la que puede llegar la generación que nos sigue o que dentro de unos años van a ocupar los puestos de responsabilidad. Yo creo que no. Entonces, lo que hay que potenciar a la gente es que tengan ganas por hacer las cosas y disfruten. Tenemos la ventaja, también ese es nuestro talón de Aquiles, que nos gusta mucho la profesión que hemos elegido. O sea, es evidente que uno no es médico porque no le quedó otra posibilidad en la vida. No, cuando uno quiere hacer medicina
es porque en general un poco antes, un poco después, quiere ser médico. Y quiere ser médico y tiene también una voluntad de ayudar al ser humano. Y eso no hay nada más bonito en la vida. O sea, cuando tú ayudas a alguien, cuando tú ayudas a una viejecita que se ha escurrido, lo levantas de la esta y la pobre señora te da las gracias, coño, tienes una sensación de haber hecho algo y es una tontería, ¿no? Es algo que haríamos todos. Pues claro, nuestra profesión es que estamos ayudando en todo momento a personas que sufren, que tienen enfermedades, que están desvalidos. Hasta la gente más potente, cuando entra en nuestros hospitales, se le quita la potencia. Y es así, pero eso te da a ti una empatía y una sensación de que estás haciendo algo por el ser humano. Bueno, pues eso que en nuestra profesión parece que viene un poco de fábrica, porque si no, no hubieras hecho eso, pues hay que animar a la gente más joven a que siga evolucionando para que ese trabajo sea cada vez mejor, lo hagamos de la manera pues con menos efectos secundarios, mejoremos nuestras técnicas, porque al final nosotros sí que vivimos en la vida real, nuestras cosas no son teóricas. O sea, hay un señor que tiene nombre y apellidos, que tiene hijos, que tiene nietos y que le vamos a hacer o no le vamos a hacer y le vamos a mejorar o le vamos a fastidiar, dependiendo de que lo hagamos mejor o peor. Bueno, pues esa ilusión que no la pierdan. A pesar de que nos paguen mal, de que tengamos contratos miserables, de que haya unas oposiciones que al final pues no sabes cómo van a salir y tal, no perder la ilusión y sobre todo, y ahora más, tener la mente abierta. O sea, lo nuevo no es por sí mismo mejor que lo viejo, evidentemente que no, pero antes las cosas nuevas, pues en esta generación tú me decías, encontrarías mucho anticuerpo cuando empezaste con la laparoscopia. Mucho no, todo. Todo. O sea, nosotros éramos 4 piraos que hacíamos la laparoscopia y que nos juntábamos en los congresos y nos contábamos a nosotros mismos porque nadie nos hacía ni puñetero caso. Y es más, lo que nos decían los popes entonces es, ¿pero dónde vais con esto? ¿Dónde vais con esto? Pero no perdimos la ilusión. Y años después hemos demostrado que ese era el camino. Pues esto es igual. O sea, no por ser nuevo es mejor, pero no cerremos los ojos a lo nuevo. Al contrario, explorémoslo, evaluémoslo, discutamos. Hoy es muy fácil contactar con el resto de la gente, de ver cosas, de tener, pues yo qué sé, hasta de grupos de WhatsApp o de Teams o de lo que tú quieras, ¿no? Y esa ilusión, si no la pierdes y tienes la mente abierta para ver lo nuevo, yo creo que tenemos una profesión que yo creo que es la mejor. Que Pues, yo la volvería a hacer. Pues yo también, estoy de acuerdo. Oye, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre que te llamo acudes y con una actitud que te digo en fin, que es muy llamativo y muy digno de elogio. Así Pues que muchas gracias, Asier. Muchas gracias por la entrevista. Además, ha sido muy entretenida y muy distinta de lo que uno hace habitualmente, ¿no? En nuestros foros. Así que te lo agradezco, que duda cabe.